Jesús enseña acerca del divorcio. Dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Este versículo nos hace pensar que Jesús se tomó un break. Se tomó un break, un descanso. Tenía tiempo que no enseñaba y que no tenía precisamente este tipo de encuentros, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan ustedes qué fue o una de las razones por las cuales Jesús se alejó? ¿Se distanció? ¿Perdón? Ok, pero antes de eso, algo que sucedió y que pasó, que impactó mucho la vida de Jesús. A raíz de eso, Jesús comenzó a hablar de su muerte. Sí, pero hay un evento que marca la vida de Jesús de una manera y su ministerio de manera muy particular. ¿Por qué? Porque partió alguien que amaba mucho. La muerte de Juan el Bautista. Era su primo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque tiene relación. Y vamos a ver ahorita en qué sentido, ¿sí? Entonces Jesús regresa a escena, ¿sí? Y dice, de nuevo enseñaba como solía. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Es decir, todo parece indicar que por alguna razón Jesús dejó de hacerlo y las multitudes dejaron de seguirlo y de buscarlo. ¿Por qué? Porque simplemente él no estaba haciendo esto. Bien, perfecto. Y como siempre, dice el verso 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿para qué? ¿Para qué le preguntaron? Para tentarle. Pregunta, ¿tenían ellos duda? No, no tenían duda. Más bien, ¿sí? Esta expresión, tentarle, ¿a qué se refiere? ¿A qué entendemos nosotros que se refiere? ¿Perdón? Una trampa. Ok, ¿qué más? Provocarlo. Alguien que me lea el mismo texto en alguna otra versión, la que tengan por ahí. Se acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba a Jesús y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Bien, para ponerle a prueba, ¿sí? Para ponerle a prueba. ¿Saben qué significa esta expresión, ponerle a prueba o tentarle? ¿Sí? Es una palabra griega que es peirazo, con Z, peirazo. Peirazo es escudriñar, incitar, examinar, provocar a alguien, ¿sí? Empujar a alguien a algo. ¿Alguna vez te pasó o te ha tocado ver cuando un niño le dice a otro niño, a que no te atreves a jalarle el pelo a esa niña? Y el niño, ¿por qué le jalaría el pelo a esa niña? ¿Sí? A que no te atreves, a que te da miedo. Eso es peirazo. Es incitar, empujar a alguien, tenderle una trampa a alguien, ¿sí? Hacer que alguien se cuestione respecto a algo, provocar a alguien a hacer algo que le va a traer un daño. ¿Qué le va a pasar a ese niño que por quedar bien y por no parecer cobarde, por no parecer miedoso, va a ir y le va a jalar el pelo a la otra niña? ¿Qué le va a pasar? Pues algo, ¿no? Se voltea a la niña y le da uno, o
alguien más lo ve y lo acusa, lo castigan y su mamá le impone otro castigo o lo corrige, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Eso es peirazo. ¿Qué estaban buscando estos fariseos? Y recalco, fariseos, para poner a prueba a Jesús. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué es lo que estaban buscando? No era ver qué tanto sabía Jesús de. No era conocer la opinión de este maestro, de este rabí. No era eso. Era algo más. Era empujar a Jesús a algo que le traería consecuencias. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que murió Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Exacto. ¿Acerca de qué? De la mujer que tenía. No te es lícito tener a ella por mujer. ¿No fue lo que le dijo? Sí. Esa fue la razón. La razón que mató a Juan el Bautista fue porque, ¿sí? Tenía una mujer que no le era lícito tener. Una cuestión que tenía que ver precisamente con la ley mosaica. Ahora, en este aspecto, ¿por qué el evangelista, ¿sí? El evangelio nos destaca que estos que le acusaban eran fariseos? Había dentro del pensamiento judío dos principales corrientes. Bueno, vamos a quitarle el término corrientes. Vamos a ponerle escuelas, ¿sí? Que eso es quizá el término un poquito más correcto. Dos tipos de escuelas de pensamiento rabínico, ¿sí? Una de ellas, que es precisamente a la que pertenecían los fariseos, es la de Hillel, ¿sí? La de Hillel. Los fariseos estaban identificados con Hillel, ¿sí? Hillel era un rabino que era un poco más liberal, ¿sí? ¿Qué decía la escuela de pensamiento rabínico de Hillel respecto al divorcio? Tú te puedes divorciar por cualquier cosa indecente. Defina indecente. Todo lo que no te guste. Entonces, la escuela liberal de Hillel, la cual seguían los fariseos, decía que se podían divorciar porque no me parece indecente que estos huevitos no estén tiernitos, estrelladitos tiernitos, que estén duros, que estén cocidos. Eso es indecente. ¿Sabes qué? Me voy a divorciar de ti. ¿Sí? Y estaba la otra escuela, Shammai, la escuela de Shammai, del rabí Shammai. Esta escuela, ¿sí? Era una escuela que tenía conceptos un poco más ortodoxos. Entonces ellos decían, la única razón por la que tú te puedes divorciar es el adulterio o la inmoralidad sexual, ¿sí? Adivinen a qué corriente pertenecía o con qué corriente simpatizaba Jesús. Exacto, con la de Shammai. Los fariseos simpatizaban con la de Hillel, muy liberales. Entonces, en la escena pública, ¿por qué los fariseos esperaron a que Jesús estuviera en la escena pública? ¿Por qué no mientras Jesús estaba descansando, visitando a sus amigos o en un lugar o en una ocasión donde no todos estuvieron oyendo, fueron y le preguntaron si querían saber? No, la idea era exponer públicamente a Jesús en una circunstancia donde, ¿sí? Quizá lo que diga, quizá lo que su opinión respecto a algo le pueda llevar a ¿qué? A que Herodes escuche
lo que opina de él y le pase lo mismo que a su primo. ¿Se entienden cuál era el peirazo aquí? ¿Cuál era la trampa? No era una cuestión de saber, de conocer. Era, ¿sabes qué? A ver si en una de esas alguien le va con el chisme a Herodes. Y si no, pues podemos ir nosotros, ¿no? Oye, Herodes, ¿ya sabes lo que piensa Jesús acerca de esto? Y sabes que así como su primo, a mí que piensa lo mismo de ti, con el debido respeto que te me mereces, de tu esposa, ¿no? Entonces, estaban buscando eso. Este es el asunto, ¿sí? Y aquí es donde muchas veces nosotros nos encontramos, ¿sí? Precisamente con el asunto del divorcio. Cuando alguien pregunta, cuando alguien cuestiona, ¿sí? Este es un tema verdaderamente complicado, porque no podemos nosotros, ¿sí? Si bien es cierto la Biblia nos da los lineamientos, ¿sí? No podemos nosotros simple y sencillamente juzgar y decir respecto a que todos los casos son iguales. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Cada caso es distinto. Y no falta la persona que viene y dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque hay adulterio. ¿Y qué dice la Biblia? Que esa es la causal que yo necesito para divorciarme. Y puede ser cierto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La persona no necesariamente, ¿sí? Está abrazando una causal bíblica, sino está usando como pretexto la causal bíblica para zafarse de su matrimonio. La Biblia, el Evangelio, ¿qué recomienda en todos los casos donde hay conflicto matrimonial, incluyendo el adulterio? ¿Qué recomienda el Evangelio? El perdón, la restauración. Eso recomienda el Evangelio. Cuando ya no es posible y cuando hay circunstancias extremas, entonces podría tomarse la decisión, podría. Sin embargo, el Evangelio no da como primera opción el divorcio. El Evangelio da como opción la restauración, el perdón, la reconciliación. Y hay un proceso para eso. Sin embargo, si alguien podría estar buscando y de la misma manera tratar de usar ese pretexto. Y entonces Jesús, conociendo esto, atrae la atención no sobre el problema aparentemente, sino sobre la raíz del problema. A veces nosotros cuando lidiamos con algo, nos enfocamos en las ramas, nos enfocamos en lo que aparentemente es el problema y perdemos muchas veces de vista la raíz del problema. Y por eso no encontramos una solución para tal problema. Y aquí Jesús precisamente lo que hace es atraer la mirada, ¿sí? Y enseñarnos a nosotros precisamente cuál es la raíz del problema. Bien, vamos a seguir leyendo el texto. Ok. Se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, peirazo, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Sí? Entonces, el problema es la dificultad que tengo yo con mi marido, con mi esposa. El problema es lo que me hizo mi esposa, lo que me hizo mi esposo. Esa es la óptica de todos. Pasó esto. ¿Sí? Pasó esto. Sucedió esto.
¿Y qué hace Jesús? Tienes razón, pasó eso. Sí, te engañó, te mintió, te vio la cara, esto, tienes toda la razón. ¿Jesús hace eso? No. Jesús atrae, ¿sí?, la mirada sobre la raíz del problema. El problema no es lo que pasó, sino cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema llamado divorcio? Según Jesús, la dureza del corazón, la insensibilidad, la incapacidad del corazón para recibir, para escuchar. La incapacidad del corazón, la dureza del corazón para oír lo que Dios tiene que decir. ¿Entendemos lo que Jesús está diciendo? ¿Sí? Que lo que Jesús está diciendo, no debería de haber divorcio. No debería de haber separación. ¿Por qué Moisés permitió entonces? Pues Moisés permitió la carta de divorcio, la carta de repudio, no por otra razón, sino por la dureza del corazón. La incapacidad de los corazones para perdonar. La incapacidad de los corazones para arreglar los problemas. Esa es la realidad. Ese es el asunto. Entonces, la opinión de Jesús, ¿sí? Fíjate cómo Jesús en su capacidad y en su habilidad, precisamente, y en su discernimiento, en su sabiduría, deja de largo su opinión respecto a lo lícito o ilícito, el terreno en donde lo querían meter los fariseos, y atrae la atención y las miradas hacia el problema del corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con muchas cosas. A veces nosotros estamos muy metidos en un problema, si esto es correcto o es incorrecto. Si es, por ejemplo, el niño que le dice a su mamá: mamá, castiga a mi hermano. ¿Por qué? Porque me dijo feo y chaparro. Y le dice la mamá: ¿porque te dijo feo y chaparro quieres que lo castigue? Sí. ¿Y estás feo y chaparro? Sí. O sea, ¿le molestó lo que le dijo? Sí. ¿Pero por qué le molestó lo que le dijo? Porque es cierto, ¿no? ¿El problema es lo que le dijo? No, el problema es que es feo y chaparro. Eso pasa. ¿Sí? Por ejemplo, voy a cualquier lugar, a una tienda, ¿sí? Y no me atienden como es debido, ¿sí? Me hacen esperar de más y digo: no, espérame, esto no está pasando, esto no puede pasar. Soy el cliente y el cliente es primero. Y me enojo y me indigno y voy y reclamo y pongo una queja y hago un escándalo. Sí, ok, perfecto, tienes razón. Tienes razón, el cliente es primero y una empresa que brinda servicios debería de pensar en el cliente. Realmente el problema es que la empresa está haciendo mal su trabajo y no está cumpliendo con lo que la mayoría de las empresas de servicios debería de cumplir: pensar en el cliente, en el bienestar, en la comodidad y en que el cliente se sienta satisfecho. ¿O es que yo creo que soy demasiado importante y que nadie debería de hacerme esperar? ¿Por qué? Porque mi tiempo es demasiado valioso. Y si alguien se atreve a desaprovechar mi tiempo, se va a enfrentar a la furia de mamá Zapito. ¿Sí? Si alguien vio Tarzán, sabe a qué me refiero. Entonces, ¿cuál es la razón? Yo digo que es el asunto del cliente. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué? Porque no solo me pasó en ese lugar, sino me pasa cuando voy aquí, cuando voy allá, cuando estoy allá, cuando llego a la iglesia.
a ver, ¿por qué me vas a decir tú dónde me tengo que sentar yo? ¿Quién eres tú para que me digas dónde me estaciono o dónde me siento? ¿Quién? ¿Eres acaso tú el dueño? ¿No es esto el lugar público? ¿No es esto la iglesia? Entonces, ¿por qué me quieres tú decir qué es lo que tengo que hacer? Que no puedo pasar por aquí, que no, espérame, tú no me puedes decir a mí nada de eso. Yo me siento donde yo quiero, yo me estaciono donde yo quiero, yo hago lo que yo quiero. ¿Sí? ¡Qué falta de amor! Espérame, es realmente una falta de sensibilidad y de amor del servidor, o es que yo creo que soy demasiado importante y que nadie a mí me va a decir qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces, aquí, en ese aspecto, nosotros, sí, por eso es importante que cuando abordamos un problema y abordamos una circunstancia, no veamos solamente el problema, sino la raíz del problema. ¿Por qué me pasa a mí en todos lados lo mismo? Que este mundo está loco, este mundo está mal, todos están mal. Sí, el que va en sentido contrario, todos van en sentido. Sí, el único que va en sentido contrario es el loco. Claro, por supuesto. No, necesitamos nosotros abrir nuestros ojos en ese aspecto y tratar de ver, analizar no solo el problema, sino la raíz del problema. Todo problema tiene una raíz y esa raíz va directo a nuestro corazón. Todo eso funciona de esa manera, definitivamente. Y yo necesito, ¿sí?, abrirme a eso. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sabes qué? Sí, a todo mundo, mal servicio aquí, mal servicio aquí, mal servicio allá, mal servicio más allá. Perfecto, todos están mal. ¿Sabes qué? ¿Por qué no comienzo yo a pensar de manera diferente y decir, ¿sabes qué, Dios? Algo quieres tratar conmigo. Y quieres evidenciar que sí, todo eso lo permites para evidenciar que tengo un concepto de mí mismo demasiado elevado y me encanta recibir la atención y me desagrada demasiado que me hagan perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque me considero valioso, me considero importante, me considero esto, lo otro, aquello. ¿Qué me dice el Evangelio? Todo lo opuesto. ¿Qué me dice el Evangelio? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo? Nada. ¿Merezco todo o nada? El Evangelio me cuenta una historia diferente. Nada soy, nada merezco, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Me está tratando mal, ¿sabes qué? Y me debería tratar más mal, porque me lo merezco. ¿Cuántas veces pensamos eso? Casi no. No, tienes razón. Mira, si yo debería de esperar 10 horas para que me atiendas, no te preocupes, pues aquí me quedo otro rato. Porque yo debería de estar en el infierno, no aquí. Yo debería estar muerto, yo debería estar en la cárcel, yo debería estar en otro lugar, pero no estoy aquí comprando algo. ¿Sabes qué? No te preocupes, desayuna con calma, yo aquí me siento a esperarte. No pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestra realidad del corazón grita otra cosa. Deberíamos nosotros mirar hacia el corazón. Jesús hace eso con respecto al divorcio. El problema del divorcio no es la incompatibilidad de caracteres. El problema del divorcio no tiene que ver con la infidelidad, tiene que ver con la dureza de corazón. Y aquí es donde Jesús nos enseña precisamente esto. Al principio, Dios dijo, varón y hembra los hizo Dios, ¿sí? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces dicen los discípulos, bueno, ¿y entonces cómo está el asunto? ¿Sí? Dice el verso 10, que ya estando en la casa, los discípulos se le acercaron y le preguntaron lo mismo. Y Jesús no aquí vio la intención. Aquí ya no vio un peirazo. Aquí ya vio sinceridad.
Aquí ya vio, oye, bueno, ok, ya no hay gente, ya no hay escándalo, ya no hay nada allá afuera. ¿Sí? Queremos saber de cómo está el asunto. ¿Por qué? Porque hay realidad. El divorcio no debería de ser una solución, porque debería de atacarse el problema del corazón. Perfecto, ok, pero de acuerdo, vamos a tratar de hacer eso. Pero sigue habiendo una puerta llamada divorcio. ¿Cómo juzgamos eso? ¿Cómo tratamos con eso? Perfecto, ok, vamos a verlo, dice Jesús. Y dice el verso 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, de acuerdo. Si tienes una razón bíblica para divorciarte, ¿sí? Si tienes una razón bíblica para divorciarte y si tienes una cuestión personal de peso, una razón de peso para divorciarte, de acuerdo, ¿sí? Pero debes de saber que el divorcio te cierra la puerta. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿sí?, que si se vuelve a casar con otra, ¿qué va a pasar? Va a cometer adulterio. Aquí hay que hacer una aclaración importante. ¿Por qué? Porque Jesús está respondiendo una pregunta específica. No está estableciendo una regla. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenemos el resto del Nuevo Testamento para comprobarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos nosotros en los escritos de Pablo una ampliación de este tema, que es precisamente lo que encontramos nosotros en la carta a los Corintios en el capítulo 7. De entrada aquí hay un punto. Romper el pacto matrimonial tiene una consecuencia. Tenemos que saber eso. Es lo que Jesús quiere que entendamos. Ok, perfecto. Por la dureza de tu corazón, ¿quieres repudiar? Entonces, date cuenta de algo. Te vas a enfrentar a algo. ¿Sí? Te vas a enfrentar a algo. ¿Por qué decimos nosotros que aquí Jesús está aludiendo a esto? Porque la pregunta va en el mismo sentido. ¿Sí? La respuesta de Jesús ahora ya no es por la dureza de tu corazón, aunque ya está inferido en esto. Entonces, perfecto. Aún con todo y la dureza de tu corazón, ¿quieres seguir en esta posición? Entonces, déjame decirte que te divorcias y no te puedes volver a casar. No sé si se entiende esta parte. Cuando el divorcio está precedido de la dureza de corazón, la advertencia es, no te puedes volver a casar. Oye, pero tengo una causal. ¿Sí? Me engañó. Ok. ¿Buscaste la restauración? ¿Buscaste el perdón? No, ni me interesaba. ¿Cómo me va a interesar si me engañó? Está bien, tienes razón. Es difícil volver a confiar. ¿Sí? Es difícil. Es una cuestión difícil. ¿Sí? Eso es una cosa. La otra es, ¿viste la oportunidad? Y dijiste, de aquí me agarro y de aquí me voy. Y ahí nos vemos. No sé si se ve la diferencia. ¿Sí? Ahora, el asunto es, hay un diseño. ¿Cuál es el diseño? Varón y hembra los creó. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. La dureza de corazón, ¿contra quién es? ¿Contra el cónyuge o contra Dios? Contra Dios. Porque se establece el diseño. El asunto no es si puedes o no perdonar, si puedes o no pasar por alto la falta. El asunto es, ¿puedes o no con lo que Dios diseñó? Tu dureza de corazón
no es contra la persona, sino contra lo establecido por Dios. Te resistes a eso. Entonces Dios dice en ese caso, cuando la persona se resiste, está bien, perfecto, ¿sí? Legalmente podrías decir, tengo una causal bíblica para divorciarme, pero delante de Dios, sí, la realidad es la dureza de tu corazón. Y en ese caso Dios te dice, no te puedes volver a casar. Es difícil, ¿sí? Y cuando una persona viene y dice, ¿sabes qué? Tengo mi causal, ahí nos vemos, no quiero saber nada. Oye, pero la Biblia recomienda el perdón, no me interesa. Está bien, pero delante de Dios entonces las palabras de Jesús son claras, no te puedes volver a casar. ¿Se entiende esto? Sí. Pregunten, o sea, de verdad, es un estudio, no una prédica. Eso es lo que Jesús dice. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y aquí, ¿qué tenemos? Otra causal de separación. ¿Y cuál es esta? La muerte. Pues esta es obvia, ¿no? Pero esta obviedad nos da, ¿sí?, una prerrogativa, que es cuando la separación o el divorcio o el rompimiento del vínculo matrimonial es, ¿sí?, la muerte, entonces, sin problema, te puedes volver a casar. Es decir, una persona viuda puede, ¿sí?, y no solo puede, sino según lo que Pablo le dice a Timoteo respecto a las viudas jóvenes o en edad casadera, les dice, cásense, no estén de ociosas, ¿no? Eso dice Pablo. Entonces, una persona con la que rompe su vínculo matrimonial por la muerte, se puede volver a casar sin ningún problema. Esto creo que nos queda más o menos claro a todos, ¿no? No hay, sí. Se divorcia de ella. Literalmente es lo que hoy conoceríamos nosotros como firmar un divorcio. Ok, el repudio, en el contexto en el que lo está hablando Jesús, es precisamente un acto legal. ¿Sí? Es un acto legal en donde yo me quiero deslindar de eso. Por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué pasa con una herencia? Con una herencia, o cuando no hay un testamento, se hace un juicio de sucesión o alguna cosa de esas. Si alguno se quiere que se le adjudique el bien, ¿qué tienen que hacer los otros que tienen derecho a heredar? Tienen que repudiar. Es decir, yo renuncio a mi derecho o yo digo que no quiero tener nada que ver con esa herencia. Ese es el término repudiar. Entonces, por eso decimos que ese término repudiar se refiere a divorcio. No es una percepción, no es un sentimiento, no es una emoción, sino es un término legal.
Entonces, cuando lo leemos aquí nosotros, estamos hablando de divorcio, ¿sí? El asunto legal. Entonces, que repudia a su mujer, es decir, que le extiende una carta de divorcio. Sabes que no quiero tener ya nada que ver contigo, ¿sí? A eso se refiere. ¿Mil qué? La cama. Sí, sí, exacto. Eso es lo que hacían muchos, definitivamente. Eso hacían, sí. Esa es la escuela que mencionábamos de que por algo indecente, algo que no me parece correcto, te doy una carta de repudio y ahí nos vemos. O sea, y teóricamente ellos podían volver a casarse, pero esto es lo que Jesús está diciendo. No es cierto, así no funciona. Cuando hay dureza de corazón, no te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque el asunto no es correcto, porque el diseño de Dios es este. ¿Sí? Cuando atentamos contra el diseño de Dios, entonces Dios dice, no puedes volver a hacerlo. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento, ya Pablo nos dice, hay un caso en el que sí te puedes volver a casar y es cuando se murió. Cuando el asunto es por muerte, entonces, pues sí, te puedes volver a casar. ¿Por qué es tan importante el matrimonio? ¿O por qué el Señor? Pues dices tú, es que el matrimonio está sobrevalorado. El matrimonio es algo que es un invento del patriarcado y cosas así. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Es un poco la continuación de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y luego nos dice en qué sentido la sujeción se debe de manifestar. Y dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo, ¿sí?, con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Por qué es tan importante, valioso, ¿sí?, para Dios el matrimonio? Y lo debería de ser para nosotros. ¿Por qué? Según lo que acabamos de leer. Porque simple y sencillamente, ¿sí?, es el testimonio que tenemos nosotros en donde se refleja la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Entonces, el matrimonio es esa institución divina, ¿sí?, en donde se refleja la unión de Cristo con su iglesia. ¿Cristo algún día repudiará a su iglesia? Nunca. Entonces, ¿sí?, así como Cristo no repudiará a su iglesia, a su novia, la idea de Dios es que el marido no repudie a su mujer. ¿Sí? Este pacto que se estableció entre Cristo y su iglesia es equiparable al pacto que se establece entre un marido y su esposa. Por eso el matrimonio es algo tan importante, tan valioso, algo que deberíamos nosotros cuidar, procurar, ¿sí?, y mantener en una salud, ¿sí?, una salud espiritual. ¿Por qué? Porque refleja precisamente lo que el Señor es con su iglesia. Ahora, fíjense,
Deuteronomio. Deuteronomio 24, verso 1. Dice así: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor. Tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Y tú dices, ¿qué onda con esta ley, no? Fíjense. Deuteronomio, ¿sí? ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? ¿Perdón? Segunda ley, ¿sí? Puede ser una traducción, ¿sí? Segunda ley, ¿sí? O, ¿de qué otra manera? De repetición, ¿sí? Repetición o resumen de la ley. Ahora, el pensamiento, ¿sí? O en la realidad judía había, por lo menos general y globalmente, podríamos nosotros establecer dos tipos de legislaciones. ¿Cuáles eran estas? La civil y la religiosa, ¿sí? La religiosa tenía que ver con todo lo referente a la liturgia, a las ofrendas y todas estas cosas. La civil tenía que ver precisamente con todo lo demás, ¿sí? El diario vivir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ley civil o una ley religiosa. Tenemos parte de una legislación civil. ¿Qué nos dice esto? Más allá de lo que diga. ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, nos dice aquí una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Exacto. Sí, exacto. ¿La Biblia aprueba el divorcio? No. Pero el hecho de que la Biblia no apruebe el divorcio no significa que el divorcio no va a existir. ¿Se entiende? Esto es lo que nosotros debemos de entender. Sí, definitivamente la Biblia no aprueba el divorcio, pero reconoce la realidad. Y entonces aquí nosotros sí citamos lo que Jesús dijo. Oye, Moisés dio permiso. ¿Moisés dio permiso? Sí. ¿Por qué Moisés dio permiso? La realidad es que Moisés dio permiso por la dureza del corazón. Perfecto, ok. ¿Y qué buscaba Moisés? Sí, conceder la carta de divorcio, a pesar de que no era la voluntad de Dios. ¿Qué buscaba Moisés? ¿Que el pueblo qué? Exacto. El otorgamiento del certificado o de la carta de repudio establece una norma, pero es en vía de concesión. ¿Para qué? Para protección y bienestar. ¿Sí? Para protección y bienestar de ¿quién? En este caso, ¿sí? La repudiada. ¿Te das cuenta cómo la repudiada iba de aquí para allá? ¿Qué crees? ¿Sabes qué? Esta era mía antes, regrésamela. ¿Y qué dice el Señor? No, ya la repudiaste. Entonces, ¿sabes qué? Eso sería incorrecto, sería impuro, mancharía algo importante. Entonces, imagínate a esta mujercita que fue repudiada, ve tú a saber por qué razón. ¿Qué dice el Señor? ¿Puede el anterior tomarla nuevamente? No. Vemos nosotros aquí una ley de ¿qué? De protección. Medio, dicen algunos, medio misógena, medio machista y medio todo lo que quieras, pero al final de cuentas es una medida de protección.
¿sí? Y aquí es donde nosotros vemos una realidad que está plasmada en la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense, vamos a otro texto. ¿Qué hora es? Ya vi el semáforo rojo ahí atrás, eso significa que ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a ver un caso más. No importa, continuamos la siguiente semana. Esdras. Esdras, capítulo 10. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confiesen al Señor, Dios de sus padres, y hagan su voluntad. Sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber cumplirlo. Y ese día se acabó el papel para las cartas de divorcio. ¿Por qué? Porque todo mundo se divorció. ¿Cómo ves este caso? Interesante, ¿no? Déjame decirte, algunos dicen: ahí está, yo era cristiano y me casé con una inconversa. Entonces, ¿sabes qué? La regué, como los del tiempo de Esdras. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está, ya, ahí te ves, lo siento. Tuve un momentos críticos y la regué. Adiós. Ahí está en la Biblia. Dime una cosa, ¿te parece esto un pretexto para lo que estoy diciendo? Es un pretexto, ¿pero te parece correcto? No. Entonces, ¿por qué hicieron eso? ¿Cuál es la razón? Déjame decirte, ¿sí? Aquí el asunto tenemos que contextualizarlo. ¿Por qué? Históricamente estamos nosotros situados en un momento en la vida del pueblo de Dios donde la práctica, ¿sí?, de tener no solamente una esposa todavía estaba. Y esta era una realidad puntual, histórica, ¿sí?, y que atañía a un proceso de purificación del pueblo de Dios en todos los sentidos. ¿Por qué? ¿Por qué Israel pelea tanto por un pedacito de tierra? ¿Por qué a lo mejor no se va a otro lado donde pueda haber una mejor tierra? Porque para ellos la tierra es identidad, porque esta es la realidad de Dios que Él les habló. Su tierra les da identidad. Y aquí no estaba en peligro, no estaba en peligro solamente, no era el asunto solamente de la infidelidad, de la desobediencia, casarse con extranjeras. Aquí en este momento puntual, históricamente hablando, estaba en riesgo, en peligro, la identidad del pueblo de Dios como nación. Y es una medida única en toda la Biblia, la cual no puede ser tomada como ejemplo ni pretexto para hacer lo que aquí se dice. No sé si entendemos el asunto. Hay cosas que en la Biblia vamos a encontrar como estas, que tenemos que contextualizarlas para entenderlas y mirar que la petición que se les hizo a estos de divorciarse
tenía un sentido que va más allá de una disolución de matrimonio, que tenía que ver con identidad, que tenía que ver con muchas otras cosas y que estaba involucrada también una práctica común todavía en algunos casos, como eran las concubinas y como eran podríamos hablar de poligamia, podríamos todavía hablar de eso. Hoy en nuestros días es un contexto completa y totalmente distinto. Entonces, una realidad de matrimonio no solamente tiene que ver la letra, sino que tenemos que contextualizarlo. No podemos simplemente dar una opinión respecto a algo por lo que, no, a ver, vamos a contextualizarlo. ¿Cuál es la situación? Y aquí hay una situación única, ¿se entiende? Entonces, aguas con este pasaje. Vamos a ver uno más. Bien, sí, vamos a ver Malaquías. Malaquías 2. Dice Malaquías 2, verso 13, una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan, pero el Señor no volverá a la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. Y se preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser, en el que abunda el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y nunca sean desleales. ¿Sí? Estamos hablando del profeta Malaquías. Situémoslo históricamente. Malaquías, ¿cuándo profetizó? ¿No? Nadie. ¿Cuántos? 300. Si algunos cientos antes, sí. ¿Sabes qué? Malaquías es contemporáneo del que acabamos de leer, Esdras. ¿Te das cuenta cuál es el pensamiento de Dios a pesar de lo que sucedió? Eso fue un caso único. Dios no piensa de esa manera. ¿Por qué Dios permitió y alentó y sugirió el divorcio en esos casos? Porque esto, ¿sí?, era lo correcto de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? Pero el pensamiento de Dios es: yo no puedo ver el divorcio. ¿Sí? Aborrezco el divorcio. ¿Sí? Y a quienes encubren su iniquidad. Y a los que son desleales. Sí, ¿por qué? Porque vienen aquellos en el tiempo de Esdras. Oye, pues Dios dijo que sí, que pues cuando vivíamos en un momento oscuro en nuestra vida y pues nuestras elecciones no fueron buenas. Entonces esta así era moabita, pero pues la que también era de aquí de la tribu como que no vi bien. Entonces pues aprovechamos el viaje y de una vez también le damos las gracias. ¿Cómo ves? No, espérate. El Señor dice: no, aquí hay un asunto. Tú quieres usar una circunstancia para, ¿sí?, un pretexto para encubrir ¿qué? Tu iniquidad. Nuevamente aquí el asunto, nuevamente Dios lo trae sobre lo que hay en el corazón de la persona. Entonces dice: no, el divorcio nunca va a ser su perfecta voluntad. Está completa y totalmente en contraposición con lo que sucedió ahí, que Dios permitió como vía de concesión para una problemática muy particular. No podemos, es que mi tía se divorció por esto, yo también. No, es que a él le dieron permiso, a él sí, ¿por qué él sí y yo no? ¿Porque es sobrino del pastor? ¿Porque es primo de quién? ¿O es pariente apadrinado de quién?
Hay circunstancias diferentes y distintas en cada caso. No podemos nosotros hacer una regla de todo. Hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Dios aborrece el divorcio. Y le llama deslealtad a aquel que falta al pacto con la mujer de su juventud. Esta es la realidad. ¿De acuerdo? Este es el contexto. La semana siguiente, ¿sí?, tocaremos los aspectos del Nuevo Testamento, donde Pablo ya nos da una regulación y nos da casos y nos da circunstancias en donde nosotros podemos mirar cómo es que deberíamos de opinar y pensar respecto a este tema. ¿Ok? Entonces hoy, un panorama del Antiguo Testamento, una realidad, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de la concesión de divorcio? La dureza de corazón. ¿Sí? No contra el cónyuge, sino contra el Señor. Hay casos en los que hay divorcios permitidos en la Biblia, sí, pero en vía de cuidado, de protección, de circunstancias específicas. El pensamiento de Dios es no al divorcio. Aborrezco el divorcio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita vamos bien con esto? Bien, la siguiente semana continuamos con la siguiente parte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de abrir tu palabra, de que ella nos enseñe, de que ella nos muestre, Señor, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas. Nosotros pensamos, nosotros opinamos, Dios, y podemos tener una perspectiva. Al final, la única perspectiva que cuenta y la única que es importante es la tuya, Señor. Ayúdanos a alinear nuestro corazón con la tuya, Señor. Ayúdanos a pensar como tú piensas, Dios. Padre, que no seamos engañados por nuestra iniquidad, que no seamos engañados por nuestro corazón, Señor, sino que podamos buscar, Señor, tu diseño y que podamos, mi Dios, simple y sencillamente buscar lo que te agrada, lo que te da gloria, lo que te honra, lo que es bueno delante de ti. Gracias, porque tu palabra es la guía que nos impulsa, Dios, a caminar correctamente, haciendo lo que te glorifica y lo que te honra. Los que estamos casados, gracias, Dios. Gracias por nuestra esposa, por nuestro esposo. Gracias por ese vínculo en medio del cual tú te glorificas, Señor. Permítenos, Dios, no solo vivir, sobrevivir o soportar, sino permítenos reflejar a través de nuestra relación, Señor, tu gloria en esta tierra. Modelar, Dios, esa relación, Dios, que refleje cómo Cristo ama a su iglesia y cómo la iglesia le honra, le respeta y lo pone en el lugar que le corresponde. Señor, que podamos crecer en esto, que podamos avanzar en esto, Dios, y que podamos morir también en esto, Dios, porque de otra forma, Dios, simple y sencillamente nos encontraremos en medio de conflictos, en medio de disputas, en medio de frustraciones, Dios, que, Padre, simple y sencillamente nos llevan a una puerta falsa, nos llevan a una decisión equivocada, Señor. Que tu Espíritu a cada uno nos redarguya, nos hable, nos conforte y nos guíe en tu verdad. Te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno
donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.